Muy buena gente, hoy vamos a estar hablando de la Canon R6 Mark II. Es una cámara que vengo probando ya hace unas cuantas semanas y estoy muy contento con todas las actualizaciones, todas las mejoras que Canon hizo y obviamente un poquito molesto todavía con Canon, no específicamente con esta cámara, sino con Canon por ser como es, que es Canon. Es algo muy difícil de describir en el ambiente de cámaras, pero al día de hoy, hoy es 2023, Canon sigue siendo una de esas marcas donde nos da todo, pero nos quita algunas cosas. Y podrían convertirse en la marca, literalmente, la marca líder de cámaras en tanto foto, video o cámaras híbridas. Y por una cuestión de marketing que nadie entiende, o capaz ellos sí entienden porque ven los números y todavía para ellos tienen sentido, nos quitan ciertas funciones que son muy necesarias o que otras marcas nos dan, y aún con una cámara nueva que salió hace un par de meses todavía no tenemos esas funciones activas. Obviamente esta cámara es la actualización o la continuación de la R6 Mark I, que es una cámara que en nuestra compañía, en Pixel Producciones, es el caballito de batalla en cuanto a fotografía. Es nuestro primer cuerpo, se banca todo, se banca la lluvia, se banca la nieve de Vancouver. Se banca los golpes porque esta cámara fue a varias batallas y tuvo varios golpes, y funciona perfecto. Obviamente cuando salió la R6 Mark I era una muy buena cámara de foto, era una muy buena cámara de video, tenía muy buena calidad de imagen, pero tenía un gran problema, que después de los 40 minutos de grabación la cámara levantaba temperatura y básicamente tenías que grabar en 1080 cuadros por segundo o dejarla apagada, meterla en una heladera o en un freezer y esperar a que se que se le vaya el calor para poder seguir grabando. Déjenme decirles, antes de hablar de todo lo demás que voy a hablar, que la R6 Mark II solucionó eso. Lo bueno y lo positivo es que solucionó, como dije, el mayor problema que tenía la R6 original, que era que cuando levantaba temperatura era casi inusable hasta que la cámara deje de tener temperatura, o no sé, hay una teoría bastante rara de que Canon limitaba las cámaras para que no graben más de X cantidad de tiempo. No sé si eso es verdad, no sé si eso es mentira. La realidad es que teníamos un problema de grabación con la cámara cuando lo usábamos en 4K. Hoy en día podemos grabar en 4K 24 cuadros, podemos grabar 40 minutos sin que nos aparezca el warning de temperatura, que con la R6 a los 40 minutos la cámara literalmente se apagaba. Y Canon nos promete, nos da una luz verde de que hasta 40-45 minutos podemos grabar en modo 4K 60 cuadros, lo cual es un montón, y creo que no conozco a nadie que vaya a grabar 4K 60 cuadros por segundo por más de 40 minutos seguidos. Sí creo que es importante que una cámara hoy en día pueda permitirnos grabar en 4K 24 segundos, por ejemplo entrevistas largas, que fue el caso de la R6 Mark II, que hace una semana pudimos grabar una entrevista que duró casi 3 horas, donde la cámara estaba alimentada con la batería original, con un puerto USB-C, y obviamente no fueron 3 horas de grabación completas, donde se grabó y no se cortó, pero sí la cámara estuvo 3 horas prendida grabando la mayor cantidad de tiempo y nunca me mostró el warning de temperatura. Así que en ese sentido, bien ahí Canon, solucionaron el problema de la temperatura de la Canon R6 Mark II. Dejando eso de lado, quiero mostrarles esta pequeña intro de la ciudad de Vancouver y de otros lugares que grabé con la R6 Mark II. La gran mayoría de los días están nublados acá, así es el invierno, así que el sol, chau, hasta marzo no lo vamos a ver. Así que bueno gente, es lo que hay, pero por lo menos pueden ver la calidad de imagen, que es excelente. Vamos a la intro y volvemos en un rato.
Bueno, espero que esas tomas les hayan gustado. Para empezar a hablar sobre el cuerpo de la cámara, no hay grandes cambios, básicamente es la misma cámara, es el mismo cuerpo con las mismas dimensiones. Sí, lo que cambia es este botón del lado derecho donde podemos apagar la cámara, ponerlo en modo lock o prenderla. Del lado izquierdo ahora tenemos un acceso rápido a el modo de foto y el modo de video. Y el otro gran cambio que noto es que en el joystick de atrás, en la R6 Mark I, el centro del joystick era hundido y acá tenemos como una pancita. Tenemos mucho más grip con este joystick, pero soy medio raro, no me pregunten por qué, prefiero el joystick de la R6 Mark I. Otro de los cambios que tenemos, que es que el hot shoe ahora del flash tiene contactos para poder poner accesorios que tengan transmisión con esos contactos, así que quién sabe, vamos a ver en el futuro un aparato para poder conectar, no sé, entradas Canon o algún tipo de sistema como Sony y Panasonic tienen para poder hacer grabación de manera más profesional. Lamentablemente Canon sigue teniendo esa cosa de que cuando estamos grabando, si abrimos la tapa de las memorias para hacer un hot swap mientras estamos grabando, la grabación se detiene y se apaga la pantalla, así que eso todavía en Canon no lo podemos hacer. Y otro punto negativo que tenemos es el puerto HDMI o micro HDMI. Canon, ¿por qué estás haciendo esto? Año 2023 y tenemos todavía un puerto micro HDMI, son incómodos, los cables no se consiguen fácilmente y el otro problema que tenemos es que son muy fáciles de que se rompan y hay muchos casos donde los puertos micro HDMI se rompen adentro del puerto. Eso significa que para desarmarlo casi que tenemos que desarmar toda la cámara, lo cual no es bueno. Así que hubiese sido muchísimo mejor que tengamos un puerto full size HDMI o el puerto grande del HDMI. Fuera de eso, el cambio grande que hubo es, que ahora no lo vamos a ver porque está cubierto por la tapita, pero dentro de este, a ver si lo podemos abrir, ahí estamos, el sensor, el nuevo sensor de 24 megapíxeles. Lamentablemente no es el sensor de la R3. Mucha gente cuando salió el rumor de que salía esta cámara pensó, buenísimo, la R3 tiene un sensor de 24 megapíxeles, la R6 le van a poner un sensor de 24 megapíxeles, perfecto, es el sensor stack de la R3. No, lamentablemente no es, sí es un sensor de 24 megapíxeles, pero no es el mismo sensor de la R3. Creo que nadie en su sano juicio pensaba que iban a poner el sensor de una cámara de $6.000 en una cámara de $2.499. Así que bueno, sensor nuevo, 24 megapíxeles, es un poquitito más nítido que la R6 Mark I. La diferencia es prácticamente, no hay diferencia. Es muy chiquita. Solo lo pude ver cuando magnifiqué la imagen, pero si grabamos las dos cámaras, la R6 Mark I y la R6 Mark II, en 4K a la par y no hacemos magnificación, la realidad es que la diferencia no se va a notar. Ambas cámaras están haciendo una lectura de una imagen de 6K y la comprime a 4K, así que en cierta manera estas cámaras son, o sea, si bien graban en 4K tienen una resolución bastante superior a 4K y la nitidez se nota. Es una imagen muy detallada, muy rica en detalle. Para que se den una idea, comparado con la A7S III que normalmente uso, que es la cámara que me está grabando, cuando ponemos el 4K de la R6, ya sea la R6 Mark I o la R6 Mark II, y lo comparo con la A7S III, la imagen de las Canon R6 son un poquito más nítidas. Esta cámara trae varias funciones nuevas que la R6 original no nos traía. Una de ellas es la función de medir el flicker de una habitación. Podemos hacerlo de manera manual o automática. Lo bueno es que vamos a poder, por ejemplo, si lo hacemos de manera manual, la cámara va a empezar a leer la luz de ambiente de la habitación, ya sea que haya luz de tungsteno, de LED, de fluorescente. Va a tratar de evitar que la cámara tenga flicker y nos va a dar un shutter speed para evitar o para blendear o mezclar de la manera mejor posible el flicker o el parpadeo de las luces en la habitación, y eso está muy bueno. Otra de las cosas que tiene es que la cámara trae false color. False color es una herramienta muy útil a la hora de exponer, específicamente para usarlo en los perfiles de colores C-Log. Ahora, un detalle importante, lo van a ver en un video que voy a subir en unos días. Hay que tener cuidado porque si tenemos activada la función de C-Log 3 y tenemos activado el View Assist, es decir, que el monitor nos muestre
el LUT arriba de la imagen para poder ver cómo estamos exponiendo, el false color no funciona. Ahí otra vez Canon, siendo Canon, no nos permite ver el false color con el LUT aplicado. Así que en el caso de que quieran ver y exponer la imagen con false color, tienen que desactivar el View Assist o disparar en los perfiles de colores comunes. Pero obviamente si estamos usando esta cámara para grabar video profesional, vamos a querer usar C-Log 3, lo cual me lleva a otro punto. No me pregunten por qué, pero Canon decidió eliminar la opción de C-Log 1 de esta cámara. Todos sabemos que C-Log 1 no es el perfil de color de mayor rango dinámico, pero el C-Log 1 es muy diferente al C-Log 3. El C-Log 1 es un modo de C-Log que nos da un rango dinámico bastante decente para interiores o para cuando hay demasiado ruido en la habitación. Entonces, cuando grabamos en interiores, que hay diferentes escenas oscuras, C-Log 1 nos permitía disimular el ruido. No es que C-Log 1 o C-Log 3 tengan diferentes rangos dinámicos, es el mismo rango dinámico, pero la curva gamma, o sea, la curva de donde se hace la curva de C-Log es diferente. Tenemos mucha información en los highlights, pero los shadows nos pueden quedar empastados. Entonces, un gran problema que podemos llegar a tener es que si no exponemos bien alto con la R6 Mark II, lo que nos va a pasar es que en una escena como esta vamos a tener mucho ruido en las partes oscuras. Así que tengan mucho cuidado al grabar con C-Log 3, expongan bien o usen un monitor externo porque si no van a tener problemas de grano. Ahora, algo bueno que trae esta cámara es que por la salida diminuta que tiene del HDMI vamos a poder grabar ProRes RAW externo a través de la salida HDMI. Todavía Atomos no tiene el firmware update para los monitores, así que todavía no se puede usar, pero Canon no oficializó si esa salida va a ser sin compresión o va a estar comprimida digamos, si va a ser, o sea, todavía no oficializaron si va a ser 12 bits, 10 bits, 14 bits o quién sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la salida HDMI está comprimida, por más que en RAW, en DaVinci Resolve o en Premiere podamos poner la curva gamma C-Log 2, vamos a tener el mismo rango dinámico que si estuviésemos grabando en cámara con C-Log 3. Lo ideal sería que el puerto HDMI no esté comprimido, así tengamos toda la información en el archivo RAW y luego en el programa de edición podamos cambiar el perfil de gamma a C-Log 2 y tener, quien dice, 13 o 14 puntos de rango dinámico. Al día de hoy, gracias a que Gerard Andan hace los test de las cámaras y tiene un aparato especial que vale miles y miles de dólares para poder testear el rango dinámico, esta cámara en su máxima, en el mejor seteo que puede llegar a tener la cámara para hacer video, nos da 12.2 rango dinámico, lo cual al día de hoy no es de lo mejor que hay en el mercado. Es más, es una de las cámaras que menos rango dinámico nos da del mercado. Ahora, ¿es un problema del sensor? No, es un problema de que Canon nos limita la cámara digitalmente con un perfil de color que no es la gran cosa. Ustedes tienen que saber que en Sony, por ejemplo, tenemos el perfil que se llama S-Log 3. Bueno, en Canon ese perfil sería el equivalente al C-Log 2. Y como dije, C-Log 2 no está incluido en la cámara, solo tenemos C-Log 3 y el rango dinámico se nota. Si están buscando una cámara para que les dé el rango dinámico de sus vidas y tener muchísimo detalle en los shadows y en los cielos, lamentablemente las Canon al día de hoy, por lo menos las Canon híbridas como la R6, la R6 Mark II, la R5 y la R5C, no son esas cámaras. Para eso, para el rango dinámico, deberían ir a las cámaras de Sony. Lo que sí tiene muy bueno esta cámara es el tema de la estabilización de sensor. Sí, hay que reconocer que Canon tiene el problema del wobble, que es el efecto que en los bordes del sensor, cuando usamos lentes más angulares que 24 milímetros, los bordes como que tiemblan o se ven como un efecto gelatina, pero si usamos lentes de 24 milímetros o más, es uno de los mejores sistemas de estabilización del mercado, seguido de las Panasonic. Las Panasonic están en el primer lugar, luego están las Canon y luego están las Sony y el resto de lo que sigue. En el video que están viendo ahora pueden ver los diferentes modos de estabilización de la cámara, desde caminar con la cámara en mano sin el modo de estabilización activado hasta el último modo de estabilización activado. Estabilizador 100% apagado.
Estabilizador prendido. Cámara en mano, y estabilizador prendido con estabilizador digital prendido. Estabilizador digital prendido con el modo Enhanced. Otro punto positivo de la R6 Mark II, que no es nada de otro mundo, pero la R6 Mark I estaba limitada, es que sacaron el límite estúpido que tiene Canon de los 30 minutos. Ahora podemos grabar mientras haya batería o mientras estemos conectando la cámara por USB-C. Podemos grabar 4, 5, 6 horas o hasta lo que nos dé la memoria. Antes, a los 30 minutos, la cámara cortaba y teníamos que volver a apretar REC. Así que eso es algo muy bueno. Al fin tenemos grabación ilimitada. Otro de los puntos positivos es que la Canon R6 vale $2.499 y es... la R6 compite en un rango de precio y de prestaciones donde la competencia directa es la Sony A7 IV y ahora la recientemente anunciada S5 Mark II. La S5 Mark II es muchísimo más económico que esta cámara, vale $1.999. La A7 IV tiene exactamente el mismo valor que esta cámara, que son $2.499. Y algo positivo que tiene esta cámara, que está muy bueno, que Canon la verdad nos sorprendió y la verdad que nos sorprendió, es que podemos grabar en 4K 60 cuadros sin que la cámara entre en modo crop. La A7 IV, para grabar en modo de slow motion de 60 cuadros, hace un crop de 1.5x, así que tener la opción de grabar en full frame y en modo crop en la cámara es algo buenísimo que ni Sony ni Panasonic nos está ofreciendo, así que bien ahí Canon. Otro punto positivo de esta cámara comparada con la Panasonic y con la Sony es que el sensor lee muchísimo más rápido la información. Eso nos va a permitir tener muchísimo menos rolling shutter, que el rolling shutter es que cuando estamos haciendo una toma y paneamos, muchas veces las líneas rectas se ven torcidas. En este caso, la velocidad de lectura del sensor es mucho más rápida que la de la Sony, así que otra vez, punto positivo para Canon. Algo que tienen que saber de esta cámara es que internamente solo graba en modo IPV, es decir, en modo comprimido. Entonces tienen que tener cuidado en qué modo de grabación graban. Hay dos modos de grabación de IPV. Uno que sería el IPV alta de mucho bitrate y otro que sería un IPV más baja de poco bitrate. El tema es que esta cámara graba en un formato que es H265 422, no nos permite grabar en 420. Entonces muchas veces, dependiendo de la computadora, el procesador y la placa de video que tengamos, ese modo es muy difícil de reproducir y es muy probable que vayan a tener que hacer proxies. Lamentablemente no tenemos, como dije, modo All Eye o All Intra, y la única forma de grabar ProRes sería grabando a través de la salida HDMI a un grabador, por ejemplo, Atomos Ninja. El sistema de autofoco de esta cámara es de otro nivel. Tenemos que recordar que Canon empezó toda esta movida del sistema de autofoco. Hay mucha gente que dice que el sistema de Sony es mejor, hay otra gente que dice que el sistema de Canon es mejor. La realidad es que los dos sistemas funcionan muy bien. Tanto Sony como Canon tiene su fuerza. Como están viendo ahora en pantalla, Canon lo que tiene es que por ahí el sistema de enfoque no será tan tecnológico, pero es más sticky, se pega más en el momento que agarra el foco. Yo puedo estar mirando para otro lado, la cámara puede no estar detectando mi cara, pero la cámara sabe que hay una persona ahí. Y aunque en la R6 ese modo no está oficialmente funcionando, sí en la C70, la cámara sabe que cuando una persona se gira y mira para otro lado, el cuerpo sigue estando ahí y el foco queda ahí. No es que se va al fondo o empieza a hacer hunting. Obviamente no la pude probar y creo que tampoco la voy a probar. Salió la nueva A7R5, donde el sistema de enfoque mejoró un montón comparado con la A7S3 y con la A7 IV. Pero, como les digo, el sistema de enfoque anda perfecto, detecta a la persona, no hace hunting. A mi parecer es un poquito más natural, es un poquito más orgánico la transición de foco de un punto A un punto B que Sony. Sony tiene algo que el foco funciona muy bien, es extremadamente tecnológico, pero en ciertas situaciones el foco es electrónico y errático.
como esta imagen que están viendo ahora, que estuve grabando una entrevista hace unas semanas atrás, donde también usé esta cámara. Y Sony tiene eso de que cuando las caras que tiene que detectar la cámara están muy lejos o están chiquititos, las caras están chiquititas, la cámara hace ese tipo de hunting electrónico que obviamente no está bueno. Y en el caso de esta entrevista, varias de las tomas o varios momentos importantes de la entrevista me arruinó el plano principal por este hunting que tiene la cámara. Así que el sistema de autoenfoque no hay mucho que hablar, es buenísimo. Sí lo noto más despierto que la R6 Mark I, tanto en modo de foto como en modo video, pero es el sistema de autoenfoque de Canon que funciona perfectamente bien. Como dije, fueron los pioneros y no hay nada de qué preocuparse. En el siguiente test comparé la Sony A7 IV, porque es la competencia directa de esta cámara, la R6 Mark I y la R6 Mark II. La realidad es que decidí dejar afuera la R6 Mark I porque es, si bien es un sensor diferente y tiene 20 megapíxeles, es literalmente igual. ¿Por qué? Porque la cámara está limitada, o sea, el rango dinámico está limitado por el software de la cámara, no por el sensor. Así que literalmente C-Log 3 está limitando el potencial de la cámara. El rango dinámico de la R6 Mark II y de la R6 Mark I podría ser muchísimo más superior de lo que vamos a ver ahora, pero como dije, está la cámara limitada por el software. Así que lo que vamos a ver ahora es una comparación entre la A7 IV y la R6. No voy a poner cuál cámara es cuál para que traten de adivinar o ver cuál es cada una, pero van a ver que en este test de sobreexponer la imagen y subexponer la imagen hay claramente un ganador y obviamente ya saben, va a ser Sony. Y es una lástima que en ese sentido Canon limite tanto el rango dinámico de la cámara. En el próximo test vamos a estar probando el ruido que genera este sensor, así que vamos a estar comparando la R6 Mark II contra la R6 Mark I y la A7 IV. Como pudieron ver, en este caso la Sony es un poquitito más limpia y tiene que ver otra vez con el perfil de color de la cámara. Lamentablemente el perfil C-Log 3 grabando en interiores no es muy limpio, empasta la imagen y nos hace que tengamos grano que se podría evitar con un C-Log 1 o grabando con un C-Log 2, que es una curva completamente diferente, pero bueno, como dije antes, Canon es Canon y nos limita el uso o las funciones que tiene la R6 al día de hoy. Así que quién sabe, el día de mañana nos devuelven C1 o C-Log 2, pero al día de hoy solo tenemos la opción de grabar en C-Log 3.
Bueno gente, llegamos al final del video y les quiero dar mi punto de vista sobre la R6 Mark II. Para quién es, para quién no es y qué hacer si tenés una R6 Mark I. Vamos a empezar por eso, que para mí es lo más fácil. Si tenés una R6 Mark I, la primera versión, y haces solo foto o haces fotografía y un poco de video, no tiene nada que hacer esta cámara en tu arsenal. Si querés tener un segundo cuerpo y estás aprovechando a comprarlo porque es una cámara nueva, buenísimo. Pero en cuanto a fotografía no vas a notar ninguna gran diferencia, ninguna gran mejora en rango dinámico, ni ninguna gran mejora en funciones. Sí, lo que vas a tener es que vas a tener 4.2 megapíxeles más de información a la imagen para poder cropear o modificar el aspect ratio de la foto. Pero fuera de eso, en fotografía no vas a notar grandes cambios. No hay nada en la parte ergonómica o de funciones en el menú de la cámara que haga que necesites comprar la R6 Mark II, porque es una diferencia abismal la cámara R6 Mark I con la R6 Mark II. Eso en cuanto a fotografía. En video, si estás armado en equipos Canon, tenés un montón de lentes, ya sea EF o RF, y te gusta usar la R6, te gusta el color, la ciencia de color, la experiencia de usar una Canon, entonces mi recomendación es vender la R6 Mark I y anda por la R6 Mark II. Todo es ganancia salvo el C-Log 1, que ahora no lo tenemos más, pero soluciona el problema más grande que tenía la cámara, que es la levantada de temperatura. Y tenemos un montón de funciones más que están muy prácticas a la hora de grabar, como por ejemplo el false color. Ahora, si sos una persona que está empezando en todo este mundo de la fotografía y tenés un montón de opciones, tenés Panasonic, tenés Sony, tenés Canon, bueno, déjame decirte que eso es una decisión muy personal. No te puedo decir qué comprar, pero sí te puedo orientar un poquito. Canon, vamos a suponerlo así. Canon es una cámara que te va a andar perfecto, va a andar muy bien. En términos de video no va a ser la cámara que más te va a dar funciones cinematográficas o que te va a dar la mejor calidad de video del mercado. Para eso está Panasonic y para eso está Sony. Pero lo que te va a hacer es que la experiencia de usar la cámara sea excelente. Cuando vos ves el viewfinder de una R6 Mark II o la R6 Mark I, el LCD, ves una imagen linda de mostrar. Cuando estás con un cliente, sacas una foto o estás haciendo un video, le mostrás al cliente y se ve increíble. Si vos lo haces eso con una Panasonic, la S5 o la S5 Mark II o una A7 IV, la imagen se ve fea. Y me encontré muchas veces diciéndole al cliente, hey, no te preocupes, esto es sin editar. Cuando esté editado los colores van a cambiar y van a estar más vivos. Porque esa es la realidad. Cuando grabás o cuando sacás fotos con una Canon, la imagen se ve increíble aún atrás de la pantalla. Con la Sony y la Panasonic, no sé por qué, pero los LCD no son tan claros, no son tan nítidos. La saturación es rara, no tiene ni siquiera en la cámara tope de gama como la A1 o la A9 de Sony, ni siquiera en la A7S3. Es algo raro que siempre me pregunté por qué Sony, siendo líder en pantallas de televisión, de celular y demás, en las cámaras utilizan LCDs tan pero tan malos. Así que bueno, si estás empezando y querés tener una experiencia de uso bastante cómoda, las R6 son las mejores. El grip que uno tiene cuando agarra una cámara es mucho más cómodo y más placentero que agarrar una Panasonic o que agarrar una Sony, que son de bordes más rectos, más duros. Así que eso por el lado de la ergonomía. Ahora, sí, también hay que hablar de los lentes. Al día de hoy, Canon no tendrá la mayor cantidad de lentes RF económicos del mercado. La gran mayoría de los lentes montura nativa RF son lentes carísimos, de arriba de $1.500, porque Canon, a diferencia de Sony, empezó vendiendo los lentes tope de la línea, lo mejor, y ahora va a empezar a sacar los lentes baratos. Sony en su momento hizo todo al revés. Vendió los lentes económicos y a partir de ahora está sacando o lentes actualizados o lentes profesionales que valen arriba de $1.500. Entonces, algo muy bueno que tiene Canon es que usando el adaptador de RF a F
van a poder utilizar los lentes de las cámaras viejas que andaban en las 5D Mark IV, en las 1DX3, etcétera, etcétera, en estas cámaras, y el autofoco va a andar perfecto. No es como Sony, que cuando adaptás un lente tenés menos funciones o el autofoco no se ve tan bien. No, en Canon los lentes adaptados funcionan perfectamente tanto en foto como en video. Sí hay países donde Sony tiene una presencia más fuerte, como es el caso de mi querida Argentina, donde si compras Sony vas a tener muchísimas más opciones de lentes, vas a tener la opción de pagar el lente en cuotas y vas a tener garantía oficial dentro del país. Así que si me estás viendo desde Argentina, lamentablemente hoy en Argentina, a no ser que tengas una posición económica bastante alta y puedas viajar y comprarte equipos afuera o tener a un importador que te traiga el equipo de afuera, si estás en Argentina yo creo que te recomendaría ir por Sony. Principalmente, como dije, porque no hay tanto servicio técnico oficial de Canon en Argentina y porque no hay un distribuidor oficial que diga esto es Canon Argentina. Lo único que hay es Sony. Si vivís en el resto del mundo, todo se resume en cuál es la experiencia para mí de uso de la cámara. Las cámaras Canon son unas cámaras que son muy nobles, muy fieles, son increíbles de usar en fotografía. A mí particularmente y en nuestra empresa nos gusta muchísimo más usar las Canon en foto que las Sony. Por eso de los colores y de los skin tone, que es el tono piel que siempre se habla entre Canon y Sony. Pero en video, como siempre digo, al día de hoy Sony sigue siendo el líder en funciones, en rango dinámico y en calidad de imagen. Así que bueno, espero que este video te haya gustado. Si tenés alguna duda específica con respecto a este video o con lo que hablamos o con lo que sea de la Canon R6 Mark II o de la original R6 Mark I, te voy a dejar en la descripción el link del test de la R6 Mark I que hice ya hace un año y medio atrás. Y si tenés alguna duda o alguna consulta con la nueva cámara, déjalo en los comentarios que en lo posible voy a estar contestándolo. Gente, nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.